Listo, chicos, buenas noches. Otra vez yo voy a explicarles pues la guía y los conceptos que tengo guardados en el tema de circuitos básicos. ¿Listo? Entonces pues espero que me puedan entender. Sin embargo, los ejemplos que puse ahí fueron muy fáciles. Traté de colocarles cosas que ustedes pudieran entender, pero vamos a explicarles. Para el taller tienen 3 ejercicios únicamente. La idea es que ustedes en este primer ejercicio o en este primer momento acá, lo que hagan es lean el ejercicio y en este caso mi primer ejercicio es un circuito en paralelo, mi segundo es un circuito en serie y mi tercero es un circuito en paralelo. ¿Por qué puse 2 en paralelo? Porque los dos son un poquito, el paralelo es un poquito más enredado, pero y hay 2 formas de realizarlo y de resolverlo. Entonces la idea es que ustedes puedan hacerlo de esa manera. Entonces vamos aquí a bajar un momento. Ya. Listo. Entonces acá tenemos un circuito en serie, chicos. Este diagrama me muestra un circuito en serie. Si pongan ustedes las bombillas de Navidad, eso es un circuito en serie. Entonces acá está conectado, igual esto es una toma, ¿vale? Entonces para resolver un circuito en serie, esto es como la gráfica, cuando yo les decía 2 bombillitas, mira, esta es la gráfica, va una detrás de otra. Y aquí hay otra con 3 bombillitas, miren, una detrás del otro. Entonces acá, esto es muy fácil de resolver de verdad. Entonces tengo un circuito en serie que cuenta con una resistencia 1 de 10 ohmios, una resistencia 2 de 20 ohmios, una resistencia 3 de 3 ohmios. Y pues un voltaje que va por todo el circuito de 180 voltios. Entonces, en este circuito se halla de la siguiente manera. Lo primero que tengo que hallar es la resistencia total. Esto, la resistencia total. ¿Listo? Chicos, esto aquí, esto acá, este acá. Voy a colocarle mejor ahí nomás. Es igual. Un estudiante me preguntaba, profe, pero es que resistencia 1 más resistencia 2 más resistencia 3 y luego menos resistencia total. ¿De dónde sale esta resistencia total? No, chicos. Esto es un signo igual. ¿Listo? Entonces lo que hace uno es tomar las resistencias, en este caso 10, 20, 10, 20 y 30, que son los valores que están acá. Y se suman y me da la resistencia total, que en este caso sería 60 ohmios. Luego aplico la fórmula, ustedes lo que hicieron en la guía pasada, que fue ley de Ohm, es aplicar ese triangulito que ustedes vieron. Acuérdense que voltaje es igual a intensidad por resistencia, intensidad es voltaje sobre resistencia y resistencia es voltaje sobre intensidad, que es lo que se está aplicando acá. Entonces aquí lo que voy a hallar es intensidad total. Esto nuevamente, recuerden que es el signo igual. Intensidad total es voltaje sobre resistencia total. ¿Cuánto es el voltaje? 180, que es el que me dan acá, mírenlo. Y 60, que fue el valor de la resistencia total que me dio acá. ¿Listo? Y eso da, si ustedes hacen lo resuelven, 180 dividido 60 me da 3 amperios. Venga, lo hacemos acá un momento para que esté. $180 dividido 60. 3, ¿listo? 3 amperios, que fue lo que me dio acá. Recuerden que la intensidad se mide en amperios, la resistencia es en ohmios y el voltaje pues en voltios, ¿listo? En un circuito en serie hay que hallar la caída de voltaje. ¿Qué quiere decir caída de voltaje, chicos? El voltaje que entra acá, el voltaje que entra acá y el voltaje que entra acá. Pero aquí no importa porque aquí es el mismo para todo el circuito, ¿listo? Es el mismo. Pero nos toca hallarlo pues para saber qué intensidad está entrando a cada una de las resistencias. Entonces el voltaje 1 es igual a resistencia 1, que resistencia 1 es que 10 ohmios, por la intensidad total que nos dio acá 3. Entonces eso me da 30 voltios. Voltaje 2 es igual a la resistencia 2, que es de 20 ohmios, por 3, eso me da 60 voltios. Y resistencia 3 es igual a 30 por 3, eso me da 90 voltios. Si ustedes suman esto, les da 180, que es el voltaje total.
¿Listo? Entonces ese es el voltaje total y listo. Lo que hacemos en un circuito, cuando llamamos circuito en serie en paralelo, es encontrar las magnitudes. ¿Cuáles son las magnitudes? Intensidad, voltaje y resistencia, ¿vale? Entonces ese para el primer caso. Para el segundo caso, que es un circuito en paralelo, lo mismo, bien. En este caso, de pronto ustedes en sus apartamentos o en sus casas pueden identificar un circuito en paralelo. Tienen las lámparas conectadas de frente, ¿listo? Entonces, vamos acá. Hay dos formas de hallar resistencia en un circuito en paralelo. Entonces, la primera que tenemos es esta, la intensidad. Este método se utiliza, voy a subrayarlo ahí, cuando son más de tres, resistencias. De dos, o sea, sí, de tres en adelante. ¿Listo? Ese método se utiliza ahí para este proceso. ¿Qué hace uno? Pues uno lo que hace es tomar uno, que esto ya es de fórmula, esto es formulado, ¿listo? No me lo inventé, no, ya viene formulado. Entonces cojo 1 dividido 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Si tuviese 10, hago lo mismo. Hago la operación de abajo y luego lo que me dé 1 sobre lo que me dio y listo. Tendría resistencia total. Es un método. Pero también existe este otro método. Este otro método se utiliza cuando son solamente dos resistencias, chicos. Solo dos resistencias. ¿Listo? Entonces, solo resistencias. Entonces vengo acá. Ponemos como ejemplo, ay, se me fue acá. Como ejemplo este circuito en paralelo, miren, están de frente. En este caso, en el paralelo, la intensidad no es la misma que recorre todo el circuito. No es la misma. Es diferente porque acá hay un nodo que rompe ese circuito. Entonces, es diferente. Entonces, aquí sí hay dos formas de utilizarlo. Dos formas. Una, hallar intensidad con cada una de las resistencias o hallar el método de resistencia total y aplicar pues también este método. ¿Listo? Entonces, intensidad total es voltaje sobre resistencia 1. Ustedes hacen la división, 2 sobre 12 dividido 15 me da 0,8. Intensidad 2 es el voltaje total, o sea, 12 dividido resistencia 2, en este caso esta, y eso me da 0,6. Intensidad total sería 0,8 más 0,6. En este ejercicio me piden hallar la resistencia total. Entonces, como son solo dos resistencias, entonces lo que hago es hacer resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Entonces lo que hago es aplicar 15 por 20, 15 más 20, eso me da 300 dividido en 35, eso me da 8,57 y ya hallé la intensidad de cada uno y la resistencia total. ¿Listo? Esto es cuando son dos resistencias. Cuando son tres resistencias, aplicamos el método. Se puede utilizar este método o el otro. O sea, aquí para este ejemplo, busqué un ejemplo que fuera muy fácil para ustedes y lo pudiesen entender. Este ejemplo lo que me permite es, tengo cuatro resistencias en paralelo. Fíjense cómo están conectadas. Fíjense, mis niños. Están en paralelo, ¿listo? Y el voltaje, pues 12 voltios. Entonces, dos formas de solucionarlo. Este lo puedo utilizar siempre y cuando me den el voltaje y siempre y cuando conozca las resistencias. Si no conozco alguna resistencia, pues ya me toca empezar a trabajar con ley de Ohm normal. Entonces, voltaje en este caso, pues voltaje que es cuánto, vamos, mírenlo acá, 12 voltios sobre la resistencia 1 que sería 1,5 K. Y eso me da 8 miliamperios. Vamos a hacer, cerré la calculadora. Entonces, sobre
I'm sorry, I'm sorry. Me pasé aquí a programar. Toco acá para no programar 1.5. Da 8. ¿Por qué da 8? Esa es mi división y aquí da 8 en miliamperios, ¿listo? Entonces da 8 miliamperios porque está en 1.5 ohmios, que eso equivale a 1500 ohmios, ¿listo? Y lo mismo hacen con los otros, simplemente lo dividen y al final pues lo que hacen es sumar lo que es los valores que nos dio y me va a dar la intensidad total 11.87 miliamperios, ¿listo? Haciendo la suma de los valores que le dio. Este es para el primer método, pero para el segundo método ustedes pueden utilizar esta fórmula, la que les dije. 1 sobre 1 sobre resistencia 1, 1 sobre resistencia 2, 1 sobre resistencia 3 y 1 sobre resistencia 4. Entonces, acá me da un resultado y lo que me da es 1 dividido lo que me dio, me da 1.01 kiloohms, ¿listo? Y aplico pues la ley de Ohm para hallar la intensidad total, que es voltaje sobre resistencia total. Ya hallé mi resistencia total, es 1.01, 2 sobre 1.01 me da 11.88. Si ustedes miran, ese valor es el mismo de acá. No, profe, no es el mismo. Y aquí da 11.87, acá 11. Sí es el mismo, chicos. Porque si ustedes toman 2 décimas, aquí lo que hace es aproximar. No varía mucho. Recuerden que después de 0.5 se aproxima. Entonces aquí ya nos da. Y este sería el ejercicio en paralelo. Entonces recuerden, en el taller tienen que resolver paralelo con 2 resistencias, serie con 3 resistencias, les va a dar igual porque las 3 resistencias son iguales. Y el tercero, eh, que se escondió, se puso como lento. Elimina esto, no lo elimina. Acá. ¿No? Y el tercero, que sería un paralelo con 3, un motor y dos bombillas, pero lo mismo. El motor actúa como si fuera una bombilla. Y esto sería, pues, el ejercicio que ustedes tienen que resolver. Aquí están las fechas de entrega. Sí, ay, no quiero bajar. Tiene plazo de entregar. Aquí voy a hacer, es que, uy, qué pereza. Hasta nosotros ya llevamos una semana de haber montado el trabajo. No, unos 3 días. Entonces, según fechas, 24. Entonces, depende de lo que me entreguen de aquí al 24. Así mismo, pues, se evalúa. De todas maneras, nosotros tenemos que pasar notas en esta semana. Entonces, piloso, chicos, ¿listo? Cualquier cosa me escriben al correo. Acuérdense que aquí en la guía va el correo. En el Classroom me escriben mensajes. Yo estoy muy pendiente de todo eso. ¿Listo, chicos? Bye, bye. Buena noche. Que les rinda con este trabajo.